Si usted, inquilino o propietario, quiere saber cómo puede terminar el contrato de arrendamiento sin tener que pagar cláusulas penales o indemnización, aquí les digo cómo puede hacer. Primero que todo, tenemos que entender que el 47% de la población aproximadamente viven en arriendo. Y en esas personas, tanto propietarios como inquilinos, no conocen tanto sus derechos como sus deberes. Mucho menos van a conocer cómo se debe dar por terminado un contrato de arrendamiento, sin tener inconvenientes. Es la razón por la cual hoy ya hacemos esta capacitación. Em, Recordemos que la forma de terminación del contrato de arrendamiento está regulada en el artículo 21 al 25 de la Ley 820 del 2003 y nuestro Código Civil colombiano. Y la ley nos indica que existen tres formas actualmente. Una es el mutuo acuerdo entre las partes, la segunda es la terminación por parte del arrendador y la tercera, la terminación por parte del arrendatario. Posteriormente vamos a ver cuáles son esos requisitos y la forma en que se debe hacer. Pero antes de entrarnos a nuestro tema central, tenemos que entender qué es el contrato de arrendamiento para de esa manera ver por qué se debe terminar y cómo se debe terminar. Entonces entendemos que el contrato de arrendamiento es un acuerdo de voluntades entre las partes inquilino y propietario o un administrador inmobiliario, ¿sí? Donde una va a conceder el uso del bien, ya sea total o parcialmente, y la otra por ese uso va a pagar un precio, que se denomina canon de arrendamiento. Ese contrato que se suscribe es ley para las partes. ¿Qué significa? Que es de carácter obligatorio el cumplimiento de esas cláusulas que se estipulan allí y que el incumplimiento de una de ellas puede dar lugar a una reclamación judicial. ¿Sí? Em, el artículo 1682 del Código Civil colombiano nos dice que el contrato puede ser tanto verbal como puede ser escrito. ¿Por qué verbal? Porque simplemente el contrato se va a perfeccionar por el mero consentimiento de las partes. Nosotros les sugerimos a ustedes, para evitar malentendidos, que lo hagan por escrito, pues allí se va a estipular la fecha de pago, no generando una incertidumbre cuándo sí y cuándo no se paga, la fecha de terminación para poder tener claro cuándo se debe hacer la notificación con 3 meses de anticipación. También en caso de tener que acudir a una vía judicial nos va a servir como prueba, no teniendo que acudir a otras herramientas, porque no contar por escrito tendremos que acudir a otras herramientas judiciales para demostrar la existencia de ese contrato y las obligaciones allí plasmadas. Nos va a servir que el contrato tenga esas cláusulas definidas, los derechos y los deberes de cada una de las partes. Dicho ello, vamos a adentrarnos en nuestro forma de terminación del contrato para hoy, que es el mutuo acuerdo, y en nuestros siguientes capítulos vamos a ver la terminación por parte del arrendador y por parte del arrendatario. Entonces, el mutuo acuerdo, básicamente el artículo 21 nos dice que las partes de común acuerdo en cualquier tiempo pueden dar por terminado ese contrato de arrendamiento. ¿Mm? Y, ¿qué se nos ha presentado? Lo primero que recordemos que es muy importante que ustedes tengan claro es que el contrato es ley para las partes y que lo allí pactado es obligatorio. El cumplimiento. Que el incumplimiento de una de estas cláusulas que ustedes estipularon en el contrato, pues puede dar origen a la terminación del contrato de arrendamiento y puede conllevar a una indemnización, una cláusula penal o una remuneración económica a una u otra de las partes, dependiendo de quién sea quien invoque esa terminación. Em, para evitar esas cargas económicas o cuando no existe una causa legal para darlo por terminado, que están más adelante las veremos en nuestros siguientes capítulos, cuáles son esas causas legales para darlo por terminado, pues la única forma de invalidar ese contrato es el mutuo acuerdo. Y eso lo dice el principio de la autonomía de la voluntad, que así como las cosas en derecho se hacen, de la misma forma se deshacen. Entonces, miremos que unas situaciones que se vienen, se presentan alegando la terminación del contrato o solicitando la terminación del contrato de arrendamiento de mutuo acuerdo, es cuando, digamos, un inquilino compró una vivienda, tenía estipulado que se le iban a entregar en el año 2026 y resulta que se la entregaron ahorita en mayo del año 2025.
teniendo que el señor solicitar de manera respetuosa la terminación del contrato porque no puede pagar la hipoteca y estar pagando un contrato de arrendamiento de un bien que no va a ocupar. Entonces se eleva la solicitud respetuosa donde se dice, mire, terminámoslo de manera acordada y para evitar yo incumplirle a usted, recuperar a usted su inmueble y yo poder irme para mi inmueble y no tener que cargar con un problema legal. Otra situación que se presenta es, mire, es que tengo que salir del país en 2 meses y todavía nos quedan como 7 meses de vigencia del contrato, yo no puedo asumir esa carga económica, no la tengo precisamente porque me voy del país. Entonces, de manera respetuosa, acudo a usted para que de manera acordada terminemos ese contrato sin tener que asumir esas cargas económicas. Y una tercera situación que también se presenta es que se quedó sin trabajo el inquilino y entonces para no incumplir solicita que se termine el contrato de arrendamiento para él no incurrir en ocasionarle un perjuicio al propietario. Entonces, eso dependerá de que las dos partes de común acuerdo decidan terminar ese contrato de arrendamiento en cualquier momento, en cualquier tiempo. Eh, ¿Qué se va a acordar allí? La fecha de terminación, los cánones, si hay cánones adeudados, pues se acordará si se paga la totalidad o una suma parcial y también puede acordar las cláusulas penales si se cobra total o parcialmente y lo mismo ocurre en una indemnización. ¿Qué sugerimos nosotros? Que el acuerdo quede plasmado por escrito, porque de ser verbal puede que el propietario, puede que el inquilino invoque un incumplimiento por una u otra de las partes y tenga que entrarse en un problema legal para reconocer una suma de dinero que se está exigiendo. ¿M? ¿Cuál es la conclusión? Importantísimo para todos los propietarios, para todos los arrendatarios, es antes de incumplir, busque una forma de terminar el contrato de manera amigable, pues de no hacerlo puede incurrir en consecuencias legales más onerosas, pero súper recomendado es lean detenidamente las obligaciones que están pactadas en el contrato para saber cómo lo van a terminar. Si ustedes quieren el formato de cómo elevar la solicitud de terminación del contrato de arrendamiento por el mutuo acuerdo, suscríbase, dele me gusta y déjeme en comentarios quiere el formato.